13 del 1 al 3, lo puede ver en la pantalla y dice: sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar, ¿qué cosa? La hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron a quienes, a ángeles. Acuérdense de los presos como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel o de celda, y también de los que son maltratados como si fueran ustedes mismos los que sufren. Y bueno, lo que acabamos de leer ahorita es algo, bueno, si usted tiene su Biblia, y en cualquier Biblia lo va a ver hasta arriba de esa parte donde leímos en Hebreos 13, bueno, todo lo que es casi todo el capítulo 13, nos habla acerca de los deberes de los cristianos, los deberes como cristianos, los que tenemos nosotros. ¿Cuántos de aquí son cristianos? Y bueno, nosotros tenemos tanto derechos como obligaciones o deberes, ¿verdad? Igual como ciudadanos, todos y cada uno de nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos derechos y tenemos obligaciones. Tenemos que respetar esas obligaciones, ¿verdad? Respetar esos derechos que a veces son impuestos, son cosas que pone el gobierno, pero dentro del reino de Dios, dentro de la ciudadanía del reino de los cielos, porque cada uno de los que estamos aquí, si aceptamos a Cristo, ya somos ciudadanos del reino de los cielos, somos parte del reino de Dios. Y como parte del reino de Dios, como parte y siendo ciudadanos del reino de los cielos, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones. Tenemos derechos los cuales son bendiciones, son provisión, son sanidad, cosa que Dios declaró en la Biblia, ¿verdad? Pero también tenemos obligaciones, y en esta parte de Hebreos 13 nos habla acerca de esas obligaciones. Habla de varias obligaciones por ahí, varios deberes que tenemos como cristianos, pero entre ellas están estas palabras que están acá. Algo que a mí me llama mucho la atención es que a veces como cristianos ignoramos que tenemos deberes, creemos que solamente tenemos derechos, el derecho de ser amado, el derecho de tener un Dios que nos ayuda, que nos provee, de que Dios nos tiene que sanar, que Dios tiene que hacer todo por nosotros, pero a veces nosotros no le damos nada a Dios. Y eso no es así. Incluso siendo ciudadanos mexicanos tenemos que regresarle algo al gobierno. El IVA, el ISR, todas esas cosas son cosas que nosotros le regresamos al gobierno de México por ser ciudadanos mexicanos nada más. Y así dependiendo cada país, porque nos están viendo gente en otros lados, así es en Estados Unidos, en Rusia, de donde quiera que vengas es la misma cosa, ¿verdad? Le debes algo al gobierno por ser parte de ese país. Igual nosotros como siendo parte del reino de los cielos le debemos también nuestra gratitud a Dios, pero no solamente eso, sino que también tenemos deberes como cristianos, y entre ellos está la hospitalidad. Algo que a veces, como digo, se nos olvida, pensamos que solamente son derechos los que tenemos, de que bueno, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que sanar, Dios tiene que proveerme, y es verdad, Dios es bueno con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Pero también nosotros debemos de ser buenos con Dios. Algo que a veces ignoramos es lo que dice la palabra, que cuando lleguemos al cielo y digamos en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos diferentes cosas, el Señor va a decir a algunos de esas personas que digan esto: no los conozco, porque cuando tuve hambre no me diste de comer, cuando tuve frío no me diste una cobija, cuando estuve en la cárcel no me visitaste. Y van a decir: pero si tú nunca estuviste ahí, Señor. Y el Señor va a responder: por cuanto lo hiciste a estos mis pequeños, a mis hijos, a las personas que debiste haber ayudado, me lo estabas haciendo a mí. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros tenemos obligación también de tener esto en cuenta, tener esto en nuestra mente, esos deberes de saber de que no solamente debemos de anhelar los derechos, anhelar los dones de Dios, sino también tener deberes con Él. En el sentido de que aquí el Señor dice: síganse amándose unos a otros en amor fraternal. Dice: no olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hay una historia de la Biblia precisamente que habla de algo similar a lo que está mencionado aquí. ¿Alguien sabe cuál es esa historia? La historia de Lot en Sodoma y Gomorra. ¿Sí se acuerdan de Sodoma y Gomorra? La gran historia de la destrucción, de que fuego cayó del cielo, destruyó ambas ciudades y murieron miles de personas en ese lugar. Pero en el caso de Lot era sobrino de Abraham.
Y en el caso de él se había alejado de Abraham y se había ido por otro rumbo hasta llegar hasta Sodoma y Gomorra. Y cuando llegó a aquellas ciudades donde él estaba en Sodoma, al llegar ahí él se volvió ciudadano de ese lugar. Pero cuando llegaron el momento de ser destruidos aquel lugar, cuando Dios designó que ese lugar iba a ser destruido por completo por el pecado que tenían de homosexualidad, lesbianismo, un montón de perversidades sexuales. Por eso incluso hasta nuestros días se le llama sodomismo a ser homosexual también, porque es parte de los pecados que incluían en esa ciudad. Pero ese es otro rollo, ¿verdad? A lo que vamos en este momento es de que en aquellas ciudades pasaban esas cosas, habían esos problemas, pero en medio de eso estaba Lot. Y Abraham intercedió por él, dijo, allá pueden haber 10 personas. Lo último que dijo Abraham es que habían 10 personas que eran justas, pero algo que debemos de entender es que quizás el único justo en esa ciudad era Lot. Quizás era el único que podía ser salvado por su propia conciencia, por sus propias obras. Porque cuando nosotros tenemos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Dios, nuestras obras reflejan cuando somos cristianos. Y eso le pasó a Lot. Algo que me sorprende a mí es de que cuando los ángeles llegan a Sodoma o a estas ciudades, los ángeles no llegan a hablarle directamente a Lot. ¿Sí se dan cuenta de eso? No llegan a decirle a Lot, hey Lot, se va a destruir la tierra y se va a destruir acá donde estás y te vamos a llevar y tienes que huir de aquí. No le fueron a hablar directamente a él. Dice la Biblia que los ángeles llegaron al centro de la ciudad, llegaron al parque, llegaron ahí a, no sé, al kiosco y estaban por ahí. Y dice la Biblia que pasó Lot por ese lugar y Lot les dijo, ¿qué hacen aquí, señores? No pueden quedarse en este lugar, no pueden estar aquí porque este lugar está lleno de pecado y si se quedan en este lugar los van a violar. Literalmente les dijo eso. Pero algo que debemos de entender es de que Dios quería poner a prueba el corazón de Lot. Quería poner a prueba que si realmente Lot era justo o no era justo, si realmente Lot amaba servir a Dios, amaba ser hospitalario, porque todo aquel que ama a Dios es hospitalario. Todos aquellos que amamos a Dios de verdad, hospedamos a personas que a veces ni siquiera sabemos quiénes son, pero los hospedamos por pura misericordia. Porque si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros no tendríamos misericordia de los demás? Y en el caso de Lot fue así. Lot les dijo, ¿saben qué? No se queden aquí, vayan a mi casa, porque si se quedan acá la van a pasar mal. Y se los llevó a su casa y todo. Y sabemos la historia de que los sodomitas llegaron a la casa de Lot y quisieron tumbar la puerta porque estaban consumidos por la lujuria. Estaban llenos de morbo en su corazón y llegaron ahí a atacar a la familia de Lot, y atacar a los ángeles que estaban ahí. Pero algo que quiero que usted entienda esta tarde es que Lot no sabía que esos dos hombres eran ángeles. Solamente supo que llegaron a su casa. Incluso les ofreció cena, les ofreció lavarse los pies, una cama donde dormir. Él ofreció, y la hospitalidad de Lot es lo que lo libró de las llamas del infierno. Esa hospitalidad que tuvo Lot era un fruto porque en su vida tenía a Dios. Y cada uno de nosotros tenemos la misma oportunidad de demostrarle a este mundo de que somos mejores. De que si en este mundo están sucediendo cosas espantosas en este tiempo, nosotros tenemos que reflejar a Cristo en las calles. Tenemos que reflejar a Cristo en medio de una sociedad corrompida. Hace unas semanas atrás estaba viendo un TikTok, unos videos ahí en internet y vi un video en el cual muestran a una señora, a una mujer que llegó a un estacionamiento de una gasolinería, llegó y se paró con su carro blanco, agarró una bolsa negra, lo aventó en la basura y se fue. Después de 5 horas se ve que un montón de gente llega y sacan aquella bolsa de basura y dentro de esa bolsa de basura había un bebé que la mujer acababa de sacar de ella. Salió de un hospital ahí cerca, llegó a esa gasolinera, lo tiró a la basura y por 5 horas el bebé estuvo dentro de una bolsa. A lo que checábamos con mi esposa, decíamos, esta mujer cómo es de estúpida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se da cuenta que es la vida de alguien, es la vida de su hijo. En el caso de nosotros ahorita tenemos una bebé de 3 meses y nos damos cuenta que no pueden pasar 5 horas sin que la bebé llore por hambre o llore por alguna situación en su vida, pero a esta mujer no le importó y tiró a aquel bebé a la basura. Y es lo que pasa con todos aquellos que abortan bebés también, porque no les importa la vida de la persona que está dentro de ellos, solo les importa estar bien ellos. Eso se llama egoísmo en su máxima expresión.
Por eso los cristianos no somos personas egoístas, debemos ser personas humildes, personas que realmente amamos la vida, amamos ver cómo los bebés nacen, amamos cuidar a esos bebés. Y algo que vi en este video fue eso, y nosotros estábamos muy enojados por esa situación, pero algo que fue sorprendente es que en aquel lugar, después de 5 horas, sin saberlo, llegaron personas y agarraron a aquel bebé y lo adoptaron, lo agarraron, lo cuidaron, y ahorita, gracias a Dios, está bien el bebé. ¿Por qué? Porque incluso en este mundo, en medio de complicaciones, de problemas, hay personas que están teniendo la misma fe de Lot, están teniendo el mismo corazón de Lot, de hospedar a alguien que ni siquiera conocen. Y con eso no quiero decir que usted sea una persona descuidada, de que mete cualquier gente a su casa, no. Estoy diciendo que cuando Dios te mueva a misericordia, tienes que hacer lo que tienes que hacer por las personas. Cuando veas a alguien que está sufriendo, no lo veas como que, bueno, ahí sufrió, no. Nosotros al ver este video que les mencioné, sufríamos en nuestro corazón porque sabemos lo que esos bebés sienten, sabemos que tanto lloran, que tanto buscan a su mamá, y sentir esa impotencia de no poder hacer nada por él. Pero algo que es sorprendente es que en Estados Unidos un pastor creó una fundación, no me acuerdo cómo se llama bien el nombre, pero el asunto es que ellos tienen como un tipo orfanato, pero ellos ponen en la calle, ponen como un recibidor, como una caja donde le dicen a la gente ahí: si no quieres a tu bebé, lo puedes dejar acá. Y pareciera que nadie lo va a hacer, pero han llegado cientos de mujeres a dejar bebés ahí que no quieren en sus vidas. Y aquellos pastores que son también psicólogos, los han agarrado y los han criado a esos bebés dentro de ese orfanato y los han dado en adopción. ¿Por qué? Porque lo que otros desprecian, otros lo quieren. Porque lo que una sociedad impía desprecia, hay cristianos como nosotros que deberíamos estar recogiendo esos bebés y demostrarles el amor de Dios de cerca. Y por eso es que esa fundación hace eso. ¿Por qué? Porque recibe a aquellos bebés que están en la calle, aquellos que pueden morir dentro de una bolsa de plástico, aquellos que pueden morir en la calle, los que pueden morir en un hospital, los recogen para que ellos puedan tener una vida distinta. ¿Y por qué voy a esto? Y no estoy diciendo nada más hacia los bebés, sino que también todos nosotros tenemos la oportunidad de ser hospitalarios con alguien. Tenemos la oportunidad de ser hospitalarios con personas que ni siquiera conocemos. Porque a veces, la Biblia aquí menciona de que hay muchas personas, dice, algunas personas en la antigüedad hospedaron personas sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Y a veces no es necesariamente ser un ángel, porque a veces, sí, yo quiero hospedar ángeles, pero no vas a saber en qué momento va a ser un ángel. No sabes si ese ángel viene en forma de bebé, no sabes si ese ángel viene en forma de alguien necesitado, no sabes de qué forma va a ser, pero Dios te va a poner a prueba. Va a poner a prueba tu fe, va a decir, quiero ver si realmente me ama, porque lo tiene que demostrar a sus semejantes, lo tiene que demostrar a su prójimo. Por eso la ley del Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque si tú te amas a ti mismo, ¿sabes a qué se refiere amarse a sí mismo? Eso se llama egoísmo, narcisismo, amarse a uno mismo. Pero el Señor está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Te está diciendo ese mismo amor que tú tendrías por ti, ese mismo cuidado que tú tendrías por ti mismo, lo debes de tener por los demás. ¿Y por qué hablo aquí esta tarde? Incluso las familias que vienen, algunos quizás no conocen de Jesús, incluso pueden escuchar extraño que estamos en contra del aborto y de ciertas cosas raras. El asunto es de que nosotros queremos darte a entender que Jesús es una persona hospitalaria. Es una persona que, a pesar, todos nosotros somos personas que han sufrido, han tenido problemas, pero hubo un Dios, hubo un Jesús que bajó por nosotros a esta tierra a morir por nosotros y demostrarnos que nos ama. Y demostrarnos que a pesar de que no éramos merecedores del cielo, Él nos dio el cielo por gracia. Y es lo mismo, dice la palabra de Dios: aquello que recibes de gracia, tienes que darlo de gracia. Aquello que has recibido en tu corazón como una bendición, lo tienes que dar a los demás. No te lo puedes quedar tú solo. No puedes decir: Dios me salvó, sí, pero tienes que salvar a alguien más. A mi papá le pasó cuando éramos pequeños. Me acuerdo que él nos contó una historia de que en la calle encontró a una pareja de borrachitos, una mujer y un hombre estaban en la calle,
y la mujer estaba muy ebria, el hombre también, y la mujer tenía un bebé y lo tenía así, el pobre bebé estaba gritando y no sabía qué hacer. Y lo que hizo mi papá fue, porque la mujer literalmente tiró al bebé al piso, o lo andaba tirando por ahí, agarró al bebé y se lo llevó. Y algunos pueden decir, no, secuestro, que no sé qué, pero ese bebé pudo haber muerto esa noche, porque había mucho frío y todo eso, y la mujer estaba ebria, no podía cuidar a aquel bebé. Y ya después, hasta que fueron a buscar a mi papá estas personas, mi papá les llamó la atención a esta gente, les dijo, se los vamos a regresar, pero tienen que cambiar su forma de vivir. Y hay un Dios que puede transformar su vida, y hay un Dios que puede hacer que su vida sea distinta. Eso es lo que hace la diferencia. No hace la diferencia andar ahí de ignorantes diciendo, no voy a hospedar a nadie. Y a veces vemos gente sufriendo en las calles, vemos gente que necesita ayuda y no le ayudamos. Pasamos al lado de ellos y no les hacemos nada. No, hay que estén. No, es que no, ¿para qué? Hay personas que son tan egoístas o tan, no sé cómo decirlo, tan miserables, que en su casa todo lo tienen contado. Si hay 4 personas en la casa, hay 4 vasos, hay 4 platos. Es que no puedo invitar a nadie más porque sale de mi presupuesto. Y hacen huevo con chorizo. Uy, qué presupuesto tan enorme, es como si ni más que comieran caviar a diario. Qué cosa, pues, para que no puedan darle a alguien más. Usted me puede preguntar a mí cuántas veces cuando éramos chicos y también ahorita de grandes hemos comido con un bolo en la mesa. Mi papá hacía eso, pasaba un bolito a pedir comida, lo sentaba a comer con nosotros. ¿Quién hace eso? Muy pocas personas. ¿Por qué? Porque los que amamos a Dios sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso usted y yo debemos de hospedar, debemos de ser hospitalarios con las personas. Y también dice, sean hospitalarios entre ustedes, ayúdense entre ustedes. Usted puede ver que una familia no tiene de comer, una familia a veces no te das cuenta, pareciera que todo está bien, pero esa noche quizás no tienen de cenar. Al día siguiente quizás no tienen para la leche del bebé, no sabes si el fin de semana se las va a ver mal, no sabes, ¿verdad? Pero tienes que tener la oportunidad de ofrecer algo. Algo que he tomado ahorita con mi esposa es la oportunidad. Cada vez que tenemos algún familiar que cumple años o personas que conocemos cercanos, les regalamos un pastelito, los invitamos a comer algo, aunque sea algo sencillo. ¿Por qué? Porque a veces también conocemos su vida, también conocemos que no tienen de todo, pero nosotros podemos apoyarles con algo. Quizás no es demasiado, pero están contentos porque alguien lo hace por ellos. Porque quizás nadie les iba a partir un pastel, pero llegamos nosotros con un pastel y se lo damos porque decimos, si nosotros lo hacemos, algún día lo van a hacer por nosotros. Y esa es la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley irrefutable que está en la Biblia. Lo que siembras, eso vas a cosechar. Hace años mi abuela, cuando mi papá era chico, dice que ella escuchó de su mamá decir, porque en su casa no faltaba un extraño, en su casa no faltaba alguien raro que llegaba a comer con ellos, algún vaguito que pasó por ahí, un niño que encontraron en la calle, no faltaba. Y mi abuela no era cristiana en ese tiempo. Pero mi abuela tenía un dicho que ella decía, ahorita le doy a ellos porque en un futuro le va a hacer falta a mis hijos y alguien más se los va a dar. Y hay una frase en la Biblia, en un proverbio dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a encontrar. ¿A qué se refiere eso? Tú echas un pan sobre el agua. ¿Cuántos han tirado pan sobre café? ¿Cuántos han sopeado su pan? Si tú dejas el pan mucho tiempo dentro del café, ¿qué le pasa? Se deshace, se hace polvo, se revuelve con el café, ¿sí o no? Ahora la Biblia está diciendo, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a encontrar. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Porque Dios no usa la lógica. Dios no es igual que nosotros. Él, todo lo que sembramos, aunque pareciera que nadie nos lo va a regresar, Él nos lo regresa. Aunque pareciera que a nadie se dio cuenta. Y algo que quiero decirle es que cuando nadie se da cuenta, son las mejores oportunidades que tú tienes para demostrarle a Dios que lo amas. Cuando nadie está diciendo, oh, wow, se tomó una foto con un vago dándole 50 centavos. No, cuando no haces nada de eso, cuando no los publicas en las redes sociales, cuando lo haces de tu corazón, entonces es cuando para Dios cuenta.
Para cuando Dios dice, wow, este le echa ganas, no lo voy a dejar sin comer porque le ha dado comida a otros. ¿Sí me explico? Todos nosotros tenemos derechos, sí, pero tenemos obligaciones. Tenemos la obligación, tenemos el deber de ayudarle a los demás y también a los que están en casa, si usted viene aquí a la iglesia o tiene familia, tiene que ayudar a los de su familia. Hace unos años estuve viviendo en Inglaterra y algo que me decía una muchacha de ahí, una gringa, me dijo, ¿sabes qué? En este país pareciera que tuviéramos mucho dinero. En este país nuestra moneda vale quizás 30 veces más que la tuya. Pero ¿sabes qué? Aquí reina el egoísmo. Le digo, ¿por qué? Porque dicen, incluso en nuestra familia a veces tenemos deudas grandes, a veces tenemos problemas económicos, no tenemos para comer algún día y no nos ayudamos. Aunque el tío vea que la otra tía está así, no lo ayuda. Aunque vea que el sobrino se la está pasando mal, le vale gorro. O sea, parafraseando lo que me dijo, ¿verdad? Pero lo que yo entendí es de que a veces pareciera que las grandes naciones no sé, lo que a veces todos admiran no es lo que parece, porque no todo lo que brilla es oro. A mí me sorprendió escuchar eso de esta muchacha porque me dijo, es que eso nos pasa a nosotros aquí. La sufrimos, a veces trabajamos toda nuestra vida para pagar la universidad y me tiró un gran rollo ahí, ¿no? De todo lo que les pasaba. Pero yo le dije, ¿por qué no se ayudan entre ustedes? No, es que así es nuestra cultura, pero es tiempo de cambiar la cultura también. Y en México yo creo que somos un poco distintos, ¿verdad? Entre familias sí nos ayudamos, entre primos como que, aunque sea una palmada nos echamos, aunque sea un refresco nos invitamos, ¿no? Pero aquí en México tenemos que ir un poco más allá, en el sentido de que si en nuestra iglesia, si en nuestra colonia alguien le está pasando mal, tú como cristiano, como hijo de Dios, como parte del reino de los cielos, como ciudadano del reino de los cielos, tienes el deber de ayudarlo. Yo estaba revisando la historia de los judíos y preguntan por qué los judíos tienen tanto dinero, por qué los judíos son tan buenos en lo que hacen, por qué los judíos inician sus negocios y se vuelven personas fuertes en eso. Uno de los secretos de los judíos, ¿sabe cuál es? Que entre todos se ayudan. Cuando alguien lanza un negocio de lo que sea, dice que todos los primos, los tíos, los amigos se juntan y dan algún dinero a esa persona para que emprenda algo. Eso es increíble, porque no cualquiera hace eso, no cualquiera motiva a otro, pero es ir un paso más allá en la hospitalidad. Lo primero que hay que hacer también cuando estamos aquí en casa es que cuando viene gente de fuera hay que hospedarla. Cuando viene gente a estos encuentros, cuando viene gente a un congreso, cuando viene gente de otra parte, si tú tienes la oportunidad de hospedar a alguien, hospédalo. Porque a veces todo lo que has buscado durante toda tu vida, algo que te ha tardado 20, 30 años en que tú lo consigas, quizás la persona que hospedes es la que te va a guiar hacia eso. A veces no sabes. Hospedas a alguien y no te das cuenta que al final de cuentas quizás no esa persona, pero quizás esa persona te va a presentar a otra persona que te va a ayudar en lo que tú necesitas. Pero si te limitas a no hospedar, a decir, no, ¿qué va a estar hospedando esta gente? Ni los conozco, ni mi familia son. ¿Qué obligación tengo yo? Aquí está la obligación. Ahí en el libro de Hebreos, cuando tú lees el capítulo 13 hasta arriba, dice deberes de un cristiano. No te está preguntando si quieres o no quieres. Está diciendo es lo que tienes que hacer para mostrar a Cristo en tu vida. Porque todos nosotros tenemos esa oportunidad de hospedar a alguien, de meterlo a nuestra casa, obviamente teniendo cuidado y lo que sea, pero metiendo a la persona, ayudándole. Si tenemos esa oportunidad hay que hacerlo, porque a veces hospedamos ángeles y ni cuenta nos damos. Dios te va a poner tu fe a prueba ahí para ver si realmente es más importante tus cosas materiales que Él. Si es más importante lo que tienes que lo que Él te puede dar. A todos también los hermanos que por ejemplo tienen una célula, reciben una iglesia en su casa, están siendo hospedadores, porque están hospedando a una iglesia, están hospedando a una célula. Y cuando tú haces eso, ocurre en tu vida lo que pasó con Obed-Edom. ¿Sí se acuerdan de Obed-Edom? Dice la Biblia que el arca del pacto quedó en cierto lugar en Israel,
y tuvieron que pedir prestado. Le hablaron a Obed-edom para que recibiera el arca del pacto, y cuando él lo recibió, que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, cuando él recibió eso, cuando él lo recibió en su casa, hospedó el arca del pacto en su casa, las bendiciones empezaron a fluir. ¿Por qué? Solo por hospedar, solo por ayudar, solo por dar algo a alguien. Es entonces cuando recibimos. Hace un tiempo atrás escuché la historia de un pastor que en el centro de la ciudad, aquí no sé si en San Cristóbal, al otro lado, encontró un gringo que estaba así medio loco, medio borracho y todo mal, ¿no? Y lo llevó con él a su casa, lo metió ahí en un lugar especial que tenían para cuidarlo, para ayudarlo, y lo estuvieron ayudando. Y cuando el muchacho, este gringo, recobró la memoria, se volvió a sus 5 sentidos, recobró sus cabales, se acordó de un número de teléfono de su familia, empezó a marcarle, les marcó a su familia, les dijeron, pues vente para acá, y de la nada se lo llevaron, ¿no? Otros gringos obviamente, y se lo llevaron. Y el pastor lo estuvo cuidando meses, le curó sus heridas, estuvo con él, y este muchacho de la nada su familia se lo llevó. Pero dice que después de unos meses regresó, y cuando regresó a la casa de este pastor, le dijo, mira, eso te lo mandó mi papá. Y le dio un sobre con miles de dólares al pastor. ¿Por qué? Porque este era un hijo pródigo. Su papá era un empresario de Estados Unidos, y lo regresó acá para agradecerle al pastor, porque el pastor lo encontró como un hijo pródigo, como una persona maloliente, una persona indigente, pero en realidad era hijo de un empresario. Por eso les digo, a veces no nos damos cuenta hasta dónde Dios nos puede bendecir solo con hospedar a alguien, solo con ayudarle a alguien, tener la oportunidad entre familia, entre la iglesia. Algo que admiro mucho de mi papá es esa parte que es muy hospitalario. Cuando hubieron problemas en Panteló hace unos meses, ¿cuándo se acuerdan de eso? Que hubieron balaceras y todas esas cosas. Muchos de los refugiados de ese lugar vinieron acá, estuvieron aquí en estas cabañas de acá atrás. Recibimos a decenas de esas personas, un montón de gente que vino. ¿Y por qué lo hicimos? Porque tenemos ese corazón para hacerlo. Y también hemos aprendido de él que tenemos que hospedar sin importar quién sea. Porque uno dice, bueno, si es un gringo sí lo hospedo, pero si es un hermano de la sierra, no, hay que ver a quién lo hospeda. Yo estoy bien así. No debes de ser nada más que él sí, no. Tienes que agarrar parejo. Porque cuando eres parejo con todos, cuando con todos les ayudas, entonces Dios también va a ser parejo contigo. Cuando tengas una situación, sin importar cuál sea, Él va a meter las manos por ti, porque tú metiste las manos por alguien más. Y es importante tener eso. En Romanos 12, del 13 al 16 dice: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no los maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. ¿Por qué dijo eso la Biblia? Porque sabía el Señor que había gente que se creía que son los únicos que saben. No, es que yo lo sé todo, ya no necesito que nadie me enseñe. Pero aquí nos dice al principio: ayuden a los hermanos necesitados, a las personas que tú conoces. ¿A cuántos has ayudado? Yo estoy a punto de acabar. Si puede pasar el del piano sería bueno. Pero yo nada más quisiera dejar eso en el corazón de cada uno de los que están aquí. ¿Cuántas veces hemos hospedado a alguien? ¿Cuántas veces hemos dado algo más de lo que tenemos que dar? Alguien que me impulsa mucho a darle a todos los que veo, porque yo a veces no soy de los que va en la calle, pero hay ciertas personas, no sé si usted lo ha sentido, que hay personas a las que sientes darle, pero hay otras personas que no sientes darles. ¿Sabes por qué? Porque te das cuenta que puede trabajar, te das cuenta que quizás solamente está viviendo de eso, pero en realidad no quiere hacer algo más. Y a veces me pasa así, ¿no? Pero la que siempre me ayuda a darle a la gente, sin importar quién sea, es mi esposa. Ahorita cada vez que paramos un semáforo, pasa un niño y dice: dale algo.
Y a veces se me pasa, ¿no? Y digo, ya está en verde, no lo voy a alcanzar. No, no, y hasta se enoja conmigo, ¿no? Por no darle algo a esa persona. Pero es entendido eso, ¿no? Que sin importar quién sea, si tengo algo para darle, hay que darle. Porque sé que ahí está la bendición de Dios. Sé que si yo soy hospedador con alguien, alguien va a ser hospedador conmigo. Y eso no lo he vivido solamente aquí. Lo he vivido en al menos 2 países más donde he ido, porque por el corazón de mi papá, por el corazón de esta iglesia, por mi propio corazón de hospedar a alguien, he sido hospedado por otros. Cuando tengo que pagar miles de dólares por algo, Dios es el que lo paga. ¿Por qué? Porque he sido hospitalario con alguien más. Porque cuando yo hospedo a alguien, cuando yo le ayudo a alguien que ni siquiera me lo va a regresar, a alguien que ni siquiera tiene para regresármelo, yo entiendo que estoy haciendo una cuenta con Dios en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios: hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni los ladrones, ni nadie lo puede tocar. Porque cuando tú haces tesoros en el cielo, hace unos días prediqué también sobre ser un refugio para los demás. Cuando tú eres un refugio para los demás, cuando eres hospitalario, cuando tienes tesoros en el cielo, ese tesoro nunca se va a acabar. Más valioso que los bitcoins, más valioso que los dólares, los petrodólares, es el tesoro que tengas en el cielo. Porque ese tesoro en el cielo va a pagar tus cuentas en el hospital cuando menos te lo esperes. Va a pagar tus situaciones más difíciles. Ese banco en el cielo lo va a pagar por ti, porque tú fuiste hospitalario primero. Algo que debes de saber, que con Dios todo es recíproco. No puedes exigirle a Dios algo que tú no estás haciendo, algo que tú no estás moviendo. Si tú no estás dando algo, ¿cómo pretendes que te den algo a ti? A veces pedimos respeto, pero no respetamos. A veces queremos que la gente nos dé dinero, pero no les damos dinero a ellos. A veces exigimos que se hagan ciertas cosas como queremos, pero no hacemos caso cuando nos toca obedecer. Por eso dice la palabra que no hay que ser arrogantes, porque cuando somos arrogantes y tenemos el ego hasta por los cielos, Jesús se encarga de tirarnos ese ego a la basura. Por eso ves gente que termina pobre, por eso ves gente que por tanto hablar, por tanto decir, termina mal, porque no se da cuenta que no hizo tesoros en el cielo, no ha sido hospitalario. Y algo que lo libró a Lot del fuego del infierno, del fuego de la condenación de Dios, es que fue hospitalario. Yo más siento que esa es la única parte donde Dios probó el corazón de Lot, y Lot demostró ser digno de ser salvado. Obviamente todos nosotros somos salvos por gracia, y Dios nos lo dio y todo eso, y no la podemos perder, pero no por eso vamos a ignorar esta parte de la Biblia. Tenemos que abrazar esta parte de la Biblia y empezar a ser hospitalarios con los demás, empezarle a dar a los demás aquello que queremos recibir nosotros. Yo quisiera que esta tarde usted se pusiera de pie ahí donde está. Nomás quiero hacer una oración directa y concreta, porque en un momento más vamos a estar en lo que sigue. Pero esta tarde yo quiero que ahí cerrados sus ojos, ahí donde está. Si no conoces a Cristo, cierra tus ojos, no importa de dónde vengas. Solo cerramos los ojos para concentrarnos. Y esta noche yo quisiera que tú, ahí donde estás, te imagines todas esas oportunidades que has tenido de hospedar a alguien, esas oportunidades que has tenido de ayudar a alguien, de ayudar a un niño, de ayudar a un huérfano, ayudar a una viuda, ayudar a alguien que no tenía para comer ese día, y quizás no pudiste hacerlo o no quisiste hacerlo. No me tienes que decir nada a mí, pero yo sé que todos en nuestro corazón al menos alguna vez hemos rechazado ayudar a alguien por el motivo que sea. Pero ahí donde estás, dile al Señor: discúlpame.